Edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Manolo Pérez Fabra, recién llegado del Teatro Falla, que luego nos contará las últimas novedades sobre el concurso de agrupaciones y qué comparsa va a ganar este año. Pero lo dejamos para el final, mantendremos la atención hasta el... Fernando, ¿sabes que no puedo? Ande, llame. Nosotros hacemos juramento hipocrático, los miembros del jurado. Si no soy de comparsa. Putin nos manda una fake news y los prisioneros número uno. Bueno, entonces, el primer tema de debate que proponemos a nuestros invitados es la detención del consejero delegado del Cádiz, Quique Pina, responsable del área deportiva en la gestión del Cádiz, en ese acuerdo que tienen los propietarios de Locos por el Balón, por el cual Manuel Vizcaíno es el presidente y el responsable de la gestión económica y la gestión comercial del club, y Quique Pina el responsable de la gestión deportiva. Y como saben todos, ayer por la mañana el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, gaditano de la calle, doctor da Carrete, por cierto, ordenó su detención y su traslado. No sé si era hoy o mañana, tenía que prestar declaración en la Audiencia Nacional por un delito de blanqueo de capitales en los fichajes y traspasos de jugadores, donde se realizaban por una cantidad y se consignaban por otro. Y esto ya es una cosa que anticipo yo, me malicio, que es práctica habitual en el fútbol español, dado el desfile que últimamente estamos viendo en los juzgados de gente que no ha tributado aquello que tenía que tributar. Pero bueno, pues ¿qué saben qué? Enrique, sí. El San Fernando no tiene problema. No, el San Fernando no tiene ni... Bueno, yo creo transparente. Creo que toda detención es el final de un camino y el inicio de otro. Es decir, cuando un juez toma la decisión de detener a alguien, que ya es un hecho muy grave, por un delito grave, significa que se ha culminado de alguna manera un proceso de investigación que ha hecho pensar al juez de que había indicios suficientes para que esa persona sea detenida, para que evite la destrucción de pruebas o la fuga. Y a partir de ese momento empieza otro procedimiento, otro proceso, que es el proceso que va a culminar en la vista en el juicio. Claro, esto es la mecánica, de esto ya sabemos mucho, puesto que cada día en el diario, los periódicos, en la emisora de radio, se detiene a tal, que luego o bien es condenado o bien queda libre, pero bueno. Normalmente, pactan, cuando es un delito fiscal, sí. Pactan. Pero en este caso el delito yo no creo que sea fiscal, es un delito penal, blanqueo de capitales, falsedad de documentos. Hay también algún tipo de delito vinculado con la Hacienda. Todo este tipo de cosas hay para ti, para mí, hay tres delitos. Para ti, para mí, para los negritos, tal. Yo creo que es un delito grave. Bueno, y además vuelve a arrojar sobre el fútbol en general una sombra tremenda, ¿no? Pero es que además todo lo que le ocurre al Cádiz, el Cádiz, o sea, la ciudad de Cádiz pone a disposición de un equipo de Cádiz, que se llama el Cádiz, un estadio extraordinario que ha costado un montón de dinero, que es como una posibilidad de negocio que se le abre a... Claro, por esa razón hay tanta gente que pelea por controlar lo que sería un negocio, si salen bien. Claro, al final del fútbol es que entren los goles, por eso nuestro nunca bien ponderado y nunca olvidado Luis Aragonés decía que el fútbol era ganar, ganar, ganar y seguir ganando. Claro, si ganan los partidos, entonces se llena de dinero. Y claro, cuando hay mucho dinero, pues pasan todas estas cosas. Entonces, creo que es una malísima noticia para la ciudad, sí, para los socios, que yo creo que los socios ahora deberán movilizarse convenientemente y exigir que se depuren todo tipo de responsabilidades y bueno, y tienen derecho a tener una dirección deportiva y una dirección del club que sea como tiene que ser, puesto que ellos pagan y además contra viento y marea defienden a sus colores, ¿no? Hablando de socios, sí, yo creo que soy... quería también una cosa, una mera precisión, una cosa es socio y otra accionista, ¿eh? Sí. O sea,
ante quien tiene que dar cuenta aquí, ¿qué opinas? Ante los accionistas. Los socios son unos señores con el que se hace socio del Teatro de la Maestranza o del Teatro de la Ópera. Sí, creo que soy el único socio de la mesa y eso no me da más o menos legitimidad. Tú eres accionista, ¿eh, Manuel? Tú eres accionista, efectivamente, me consta. Tengo 3 acciones. Pero vamos, no hablo desde la legitimidad de socio, sino desde la preocupación como socio, ¿no? Porque de alguna manera puede ocurrir un poco lo que el propio Enrique ha empezado a vislumbrar, y es que, bueno, cómo el club puede empezar a estar tocado por este problema. Hay que decir que lo que se conoce hasta ahora no es por la actividad de Quique Pina en el Cádiz Club de Fútbol. Yo creo que eso es importante de entrada, por lo que conocemos, decirlo. Parece ser la que policía entra en el Cádiz. Claro, ha registrado en el Cádiz, ha registrado en el Granada, pero todo parece que viene de la época del Murcia y parece que viene de la época incluso de transacciones de jugadores de ese momento. Por cierto, de un jugador que fue del Cádiz, está incluido, digamos, en el paquete de este blanqueo de dinero, que era el traspaso de Guiza, pero dentro, cuando Guiza jugaba todavía en otros clubes. Entonces, la preocupación como aficionado lo que hace es acrecentar algo que ya teníamos, y es que las dos cabezas que tiene el club desde el punto de vista directivo, uno es vizcaíno, que también tiene algún pufo legal y algún pufo vinculado al caso del Nido con el Sevilla. Es decir, tenemos a Vizcaíno, que es sevillano y que por sus anteriores dedicaciones futbolísticas como directivo parece que está salpicado por algún tema en el Sevilla, y el caso del Nido. Y por otro lado, Quique Pina, que es de Murcia y ha tenido responsabilidades con el Granada, pues también. Eso a los gaditanos nos preocupaba por 2 motivos. En primer lugar, porque eran 2 cabezas enfrentadas, y luego, además de ser dos cabezas enfrentadas, las dos con muertos en el armario. Entonces estamos preocupados por la deriva que puede suponer para el Cádiz desde el punto de vista de la dirección. Si ya de por sí 2 directivos, uno el presidente y otro el consejero delegado, que ni siquiera se hablan o no se hablaban, ahora con más razón lo que está ocurriendo. Es triste, es la realidad del fútbol en España. Tenemos a Ángel María Villar, tenemos muchísimos casos, tenemos el caso de jugadores que están, tanto Messi como el propio Cristiano Ronaldo, etcétera. Es decir, sabemos que el fútbol es una fuente tremenda de blanqueamiento de dinero, de huida. Hay un presidente en la cárcel. Hay un presidente en la cárcel. Expresidente, Sandro Rosell, sí. Expresidente. Bueno, entonces, sí, claro. Incluso, bueno, el otro día veíamos cómo por la puerta de atrás, desde el independentismo catalán, porque al final todo se toca, le pedían al Barcelona que aportara dinero para apoyar a que más pagara su deuda, 3 millones y medio los 3 millones y medio. Entonces, el fútbol realmente es algo que se debería meter un poco en cintura, y desde las instituciones, el gobierno de la nación, Hacienda, etcétera, controlarlo. Es muy difícil porque es algo que es el pan y circo de nuestro siglo, de nuestra época, y bueno, como gaditano y como cadista, muy preocupado porque esto al final, quiera que no, se vive. Es decir, ayer mismo Álvaro Cervera tenía que llevarse a los jugadores del Rosal porque estaba la policía buscando papeles, y para que no estuvieran de alguna manera bajo la preocupación. Entonces, bueno, además con la buena temporada que en principio, pues, toquemos madera, está haciendo el Cádiz, ¿no? Manolo. Sí, vamos a ver. Existe en el protocolo de los viajes de Estado, se aconseja siempre que cuando son reyes, pues que no viajen en el mismo avión, porque si ocurre un percance, pues resulta que te quedas descabezado. Aquí, curiosamente, lo que ha venido a ocurrir es que viajando en aviones distintos, porque no podían viajar de alguna manera en el mismo avión, porque como se ha dicho aquí, pues casi no se hablaban, resulta que los 2 aparatos han tenido un siniestro, y ahora será la justicia la que tendrá que averiguar si hay un superviviente. Ninguno, o ya veremos, pero el caso que te puedes encontrar con que en uno de los casos pues es acusado de blanqueo de dinero proveniente de los traspasos
de los jugadores de fútbol. En el otro caso, en el caso de Vizcaíno, parece ser que un préstamo que le concede Ibercaria, una empresa en la que él participa y que no está claro. El caso es que en un caso pues todavía no se ha hecho la petición de lo que le puede corresponder. En el caso de Vizcaíno pues parece ser que serían 2 años y medio los que ahora se le están pidiendo, con lo cual nos podríamos encontrar, y ya digo, salvando la distancia de que tendrá que ser la justicia la que determine hasta dónde hay delito en cualquiera de los dos casos, pero que los dos casos hayan coincidido en un mismo equipo, pues la verdad que genera inquietud, aunque es verdad que parece ser que en ninguno de estos dos casos, en principio, solo digo en principio, sea por algo que haya ocurrido en el Cádiz Club de Fútbol, aunque ya veremos si con la investigación que hay, cuando se siga, si el Cádiz puede estar o no implicado en este asunto. Pero dicho eso, lo que viene a ponerse de manifiesto es que el mundo del fútbol hoy, sobre todo en los grandes equipos, maneja muchísimo dinero. Y es una actividad económica que está regulada de aquella manera, con contratos que en cualquier otra actividad económica serían incomprensibles, porque tienen cláusulas absolutamente opacas que cuesta un trabajo enorme desenredar cuánto ha costado un jugador, cuánto se ha pagado legalmente, cuánto se ha pagado en dinero negro. Intervienen a veces pues varios países, con lo cual son legislaciones distintas, y ahí pues claro, es un terreno muchas veces propicio para que gente que no tenga excesivo escrúpulo se enriquezca. Y claro, resulta llamativo. Por ejemplo, en lo que he estado leyendo entre ayer y hoy, se decía, Quique Pina es una persona que no hace declaraciones de Hacienda desde el año 2011 porque se declaró insolvente por una deuda que se le reclamaba y cuando tuvo, y sin embargo ha seguido manteniendo pues un nivel de vida con coche, casa, etcétera, puesta a otro nombre privado antes, es decir, y sin embargo, según aparece en lo que se ha filtrado, pues no hacía la declaración de Hacienda desde el año 2011. Es verdad que mal de mucho, consuelo de tontos, pero el mundo del fútbol hay que regularlo, porque luego periódicamente viene las condonaciones de deudas a los clubes que pagamos entre todos, los aficionados al fútbol, los no aficionados al fútbol, los que son... Y eso, pues, yo creo que, bueno, ahora habrá que aclararlo, y es una lástima que en un momento en el que el Cádiz pues acaricia el sueño de poder volver a Primera División, pues un tema como este, qué duda cabe que tendrá su influencia seguro. A lo mejor el juez de la Mata, Fernando, encuentra el misterio de las acciones del Grupo Z. Que sabe nadie. Que sabe nadie. Con respecto al señor Pina, que no conozco y que es por lo que he seguido en los medios, pues primero creo en la presunción de inocencia, y es un proceso que ya se abre, que lógicamente hay que contemplar o quitar al margen todo el tema mediático, que es lo que al final hace que en cualquier proceso ya tenga la pena inicial sin saber si uno es inocente o culpable. Por lo tanto, yo en eso soy tremendamente respetuoso. Y con respecto a Vizcaíno igual. Al fútbol, ¿no? Bueno, Vizcaíno, vamos, que digo, yo sigo poco ese asunto, ¿no? Pero sí veo que hay asuntos que en general es un problema de la justicia, de la Institución de la Justicia, porque sí, con quien he tenido contacto en algún tiempo y he sido conocedor por ese contacto, es la situación que ha pasado con el grupo italiano. Ya ha habido sentencias, claro, ha habido sentencias indicando que fue totalmente ilegal la venta y la compra de acciones por el grupo Locos por el Balón, y ahí están las sentencias, ya, o sea, y sin embargo no pasa absolutamente nada. No se ha ejecutado. Sí, además la compra fue surrealista. Exactamente, surrealista. Ese amigo Carlos Medina. Sí, pero es que la sentencia, es que la sentencia, vamos a ver, pero es que fijaros que la sentencia dice que se retrotraiga al momento antes de, o sea, no ha existido eso,
Y al día siguiente el señor Vizcaíno diciendo, bueno, que eso es un tema de la justicia, no tiene nada que ver, que el Cádiz, que el Cádiz, que el Cádiz. Por lo tanto, algo que está diciendo un juez, que no están legitimados los que están ahora para ser accionistas, porque supuestamente debe volver a los accionistas en aquel momento, no pasa absolutamente nada. Entonces yo con esto, que soy, te digo, de poco conocedor, porque todos saben que yo... Tú eres del Nàstic de Tarragona, ¿no? El Nàstic de Tarragona, por supuesto, que por cierto es un buen equipo, estuvo el Cádiz Creo que eres socio, ¿no? me coincidió con allí. Carles, ¿no? Carles y tú sois socios del... Pero yo he incidido muchas veces, y como estaba comentando, vamos, creo que los tres lo habéis comentado, y es un poco redundar. Yo creo que con el fútbol va a pasar igual que pasó con los partidos políticos. Los partidos políticos llega un momento en el que, como no se regularizó una situación de financiación, pues al final explota en lo que tiene que explotar. Y yo creo que se tiene que llegar a lo mismo con el fútbol, ¿no? Porque es totalmente corregible. Por ejemplo, y yo lo he dicho aquí en una ocasión, si un señor quiere mañana tener una concesión o una empresa de los aparcamientos de Cádiz o de cualquier cosa del ayuntamiento, tiene que pasar por un proceso de concurso, tiene que presentar avales, tiene que presentar seguridad social, tal, y una vigilancia en ese tiempo. Entonces yo lo que no entiendo es que se inviertan la cantidad de millones en un establecimiento municipal y que resulte que eso lo puede gestionar, entre comillas, cualquiera, que no sabemos si tiene o no tiene solvencia. ¿Cuándo empezará a cambiar esto? Cuando se den cuenta los políticos, que hasta hace poco parecía que no se daban cuenta de que no influyen los votos, porque se ha ocurrido ese tema. Yo recuerdo que aquí, por lo menos se ha dicho, no me lo ha dicho ningún responsable de aquel momento, hombre, es que es una prioridad porque el Cádiz y el campo dan votos, que dan votos. ¿Y realmente creéis vosotros que las personas que tengan su ideología van a votar más o menos? Pero aunque fuera así, no habría derecho a que eso sea un campo sin vallado por el hecho de que sea un atractivo político. Claro, yo decía antes que el dinero que se mueve alrededor del fútbol desde hace mucho tiempo ha propiciado situaciones muy lamentables. Acordémonos de Jesús Gil, el caso del Nido, el caso del Nido, el caso del Opera, el caso del propio presidente de la Federación Ángel Villar, Santo Rosell. Es decir, que es que estamos hablando de una práctica general sí, pero ese no lo toca nadie, Flores no lo toca nadie. Y casi siempre, no olvidemos que casi siempre el asunto viene a ser muy similar. Y es contratos que se hacen con cláusulas que no se conocen y que sirven para blanquear grandes cantidades de dinero, y que efectivamente muchos de estos señores se conviertan en poderes fácticos y que se utilice a las aficiones pues en contra. Acordaros en determinados momentos manifestaciones que se han hecho para presionar a las instituciones en momentos determinados, que los clubes atravesaban situaciones complicadas. Pero Emilio, y a pesar de ello, ha abierto un horizonte muy inquietante de cosas. Pero a pesar de eso, se han seguido periódicamente haciendo igual que se hacen amnistías fiscales, pues se han hecho amnistías en esta situación, y se les ha pagado grandes cantidades de dinero cuando son señores que dejan en su gestión muchísimo que desear. Esperemos que este tema, ya digo, ya veremos, de este siniestro que ha coincidido justamente en las dos personas que ahora mismo eran la cabeza del Cádiz, bueno, ¿quién supervive? Si es que supervive alguien. Pues mira, lo que decir, Emilio ha abierto un horizonte inquietante, como yo he dicho hace un momento. ¿Por qué? Porque él establece como principio operativo la presunción de inocencia, y tenemos que estar todos de acuerdo con él. Claro. Lo que ocurre es que el concepto de presunción de inocencia queda como aguado cuando un juez, analizando toda una investigación de tiempo y probablemente teniendo pruebas, detiene. Eso ya, porque si no lo tiene claro, ni tiene la prueba, no detiene. El sano juicio de un juez, cuando hay indicios... A un tipo completamente inocente, un juez no lo detiene.
Un juez sigue un juez que no supuestamente demuestra una instrucción sí. que normalmente hace en este caso la UCO y tal, y ha habido instrucciones que se han visto que no se han hecho lo correcto del mundo. O sea que el juez al final tú le planteas y evidentemente toma una decisión supuestamente en base a una serie de indicios, pero que lógicamente no dejan de ser más que indicios, ¿no? Claro, claro, es una instrucción que... Daos cuenta que en los 25 años que han transcurrido desde que se crean las sociedades anónimas deportivas hasta la fecha, en el Cádiz ha sido un carrusel, ¿eh? O sea, lo compró Gil para quedarse con Kiko y Quevedo, luego el grupo del Casino, luego llegó el grupo ADA, no sé si os acordáis, de que estaban vinculados a Antena 3 en la época de Antonio Asensio, luego se hace Antonio Muñoz con 2 socios, se hace con el club, luego llega Gauchi, luego se va Gauchi. No, primero Baldassano. Baldasano. Al que le cuesta el dinero. Me había olvidado Baldasano. Claramente le cuesta el dinero, ¿eh? Baldassano me propuso estar en el Los socios de Antonio y- Muñoz se sienten engañados por el propio Antonio, porque al final Antonio nunca ponía dinero. Los de Locos por el Balón, es decir, que yo no sé si es que, claro, es decir, es un club de mediano que se podía adquirir a precios muy baratos y que te daba influencia en las decisiones de la Liga de Fútbol Profesional, en el mercado de televisión y en todo aquello que se mueve en torno al fútbol. Daos cuenta que el fútbol es un negocio millonario donde quienes ponen el circo, que son los clubs, están en ruinas y el resto de gente que están alrededor son todos millonarios. Y luego hay es algo sorprendente. que no se puede, a veces no se puede evitar. Efectivamente, la presunción de inocencia, que es un tema que yo creo para analizar a fondo en este país, porque parece que ocurre justamente lo contrario, que hay que demostrar esa inocencia, pero también es verdad que todos los personajes no son iguales, que es que hay algunos que choca la prepotencia con la que se manifiestan en su vida ordinaria. Llamémoslo varios coches de alta gama, avión privado, varios fincas, eso quiera que no hace que cuando se inicia un proceso como este, pues todo el mundo esté dispuesto a aguantar la inocencia, sino la presunción de inocencia, sino que ya de por sí cataloga al individuo, porque él también en algunos casos pues hay algunos de estos personajes que no generan excesiva empatía. Y en el caso de, en concreto desde el punto de vista del cadista, yo creo que además ahora mismo si hay algo que, evidentemente desde la presunción de inocencia que decía Emilio, pero hay una sensación de cierta orfandad de los aficionados, digamos, en esta dicotomía que había, porque de alguna manera había una cierta opinión ya creada de que Vizcaíno había que quitarlo. Y además yo creo que Pina se había ganado de alguna manera, sobre todo, digamos, el apoyo de la afición y de la afición, digamos, más forofa, etcétera, ¿no? En el estadio, cuando algunos vais o lo veis por la televisión, veréis que se pide la dimisión de Vizcaíno, se pedía la dimisión de Vizcaíno porque supuestamente Quique Pina era el hombre bueno, aparentemente. Entonces hay una cierta sensación de orfandad, ¿no? Digamos. Veremos. Bueno, pues vamos a hacer un receso y volvemos dentro de un momento con nuevos temas. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que está hoy con nosotros Manolo Pérez Fabra, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Manolo Pérez Fabra sigue sin hablarnos de las interioridades del jurado. No lo vais a conseguir. Esperemos al final que nos cuente. Bueno, diré algo, ¿vale? Al final. Don Antonio, nos cuente don Antonio, que diría el Trinchera, cómo van las cosas y cómo se han encontrado ya la corona que se perdió, etcétera. Bueno, siguiente tema que proponemos a nuestros invitados es la querella presentada por los concejales del Partido Popular a los concejales de Ganar Cádiz, Martín Vila y Eva Tubio, y a
Pilar Tubio y Susana Tubio, creo que se llaman. Como recordarán nuestros espectadores, en el caso Matadero hubo un conflicto entre las por entonces responsables del área de servicios sociales de la corporación, Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, con las funcionarias que llevaban ese área, Pilar Tubio, Eva Tubio y muchos otros funcionarios, a cuenta de los procesos de adjudicación de las viviendas de aquella promoción. Era una promoción de la Junta de Andalucía, pero la baremación la tenía que hacer el ayuntamiento. Y denunciaron en ese momento a algunos funcionarios del área de servicios sociales que había habido una intromisión política para concederle viviendas a personas que no le correspondían según el baremo. En medio de esa polémica se descabezó todo el área de servicios sociales y Martín Vila, entonces concejal de Izquierda Unida, la Junta de Personal y algunos empleados de servicios sociales le pusieron una demanda contra Mercedes Colombo y Carmen Sánchez. Al final fue desestimada por la justicia esa demanda y luego han sido los concejales del Partido Popular quienes demandan a los que en su día demandaron. Es decir, los demandantes han sido demandados y ha habido un juzgado que ha admitido a trámite esa demanda y ahora las tres hermanas Tubio y Martín Vila tienen que sentarse en el banquillo de los acusados en calidad de investigados, lo que antiguamente se llamaba imputados. Eso se suma a otros conflictos también de ámbito jurídico que hay en el ayuntamiento, cruzados entre los grupos a cuenta del agua de Loreto y a cuenta de la recusación de Teófila Martínez y Nacho Romani, etcétera. Yo creo que eso es, que espero que esto sea el final de una táctica por determinados partidos que se han ido metiendo en dinámicas. Yo ya dije en su día que me parecía, conociendo un poco el caso, que tanto Carmen Sánchez como Mercedes Colombo lo estaban pasando muy mal en su momento y al final era un tema de Izquierda Unida con incluso algún tipo de matiz de sindicatos y tal. Entonces, ¿eso qué ocurre? Pues lo que va a ocurrir ahora, que una vez que ha habido una sentencia y han absuelto a los anteriores, por que haya una querella contra los que en su día estuvieron o hicieron aquello hipotéticamente o supuestamente no con toda la información o no con todo el conocimiento y quizás con un exceso de cierta venganza política. Entonces yo creo que esto, una vez que ha pasado el fenómeno Podemos inicial, que ya les ha ocurrido no solamente en este caso, sino en otros, que lo fácil antes de estudiar y de ver es fiscalía, venga, papeles, pero sobre todo por los medios de comunicación. Pues nada, pues yo recuerdo el concejal que dimitió de Cádiz, que se coló, según me contaron, en la fiscalía con un montón de documentos, pero ahí sin papeles ni sin nada instruido. Mire que aquí tengo esto, y la fiscalía le dijo, pero bueno... Sí, por el tema de Loreto, ¿no? Exactamente, es decir, vamos a ver, que muchas veces los partidos políticos se adelantan por el simple hecho de que voy a meterle un gol político, y esos son temas muy serios, son temas muy muy serios. Están los informes técnicos, y a partir, oye, que hay que llegar a eso, por supuesto, yo no digo que no se haga, pero que se tenga mucho cuidado, porque al final nos metemos en un pim pam pum que termina la situación como la que tenemos, y al final el asunto en sí, al parecer, no tenía la importancia que le daban los demás, ¿no? Pero, Emilio, de cualquier manera, esto es el movimiento que ha hecho el Partido Popular, tanto en el caso de Loreto como en este caso, es una lógica. Sí, claro. Es que es lógico, es decir, si yo sufro una acusación grave de la cual no me considero en absoluto responsable, sino me considero completamente inocente, y yo logro demostrar en un tribunal que soy realmente inocente, yo tengo la obligación lógica, es que es lógico, porque si yo no hago nada, mira, cuando pasó lo de Loreto, la acusación de Loreto fue tan grave que literalmente se dijo algo así como el gobierno de Teófila envenenó el agua de Loreto. Una afirmación terrible. Bueno, que había dejado que la gente consumiera agua envenenada. Sí, o sea, eso es gravísimo. Bueno, si el Partido Popular y Teófila Martínez no emprende acciones, es que yo me quedo un poquito, como yo, pues todo el mundo. Claro. Y ahora igual.
O sea, que lo que le hicieron a Carmen Sánchez y a Mercedes Colombo con relación a lo de las viviendas, es que eso es muy grave, porque eso es toda una baraja de delitos, ¿eh? Sí, sí. Lo que había ahí, había malversación, había de todo. Bueno, entonces la lógica que se ha impuesto es esta. Entonces la gente ya no se tienta la ropa ni obedece el mensaje en forma de refrán de los gitanos, ten pleito y los ganes. Ya. Sino que la gente inmediatamente se tira a la piscina. Esto se está convirtiendo Se en tira a la piscina y a lo que se suele llamar la judicialización de la vida política. Pues mire usted, realmente la justicia es un poder del Estado para poner las cosas según la ley. Y el que vulnera la ley comete un delito. Claro, pero es que resulta que es que la ley, precisamente la lentitud de la justicia, es... Bueno, pero en este caso no ha sido lenta, porque lo de Matadero ha sido rápido el tema. Es porque está llena, en muchas ocasiones está sobredimensionada de asuntos que deben ir con la suficiente conocimiento, eso en general. Y estos, y sabéis que en esta primera etapa, cuando hay cambios políticos, me he referido a Podemos porque son los que han llegado a ayuntamientos nuevos y tal. Entonces, ojo, que por supuesto que hay que investigar, que por supuesto que aquello es que la se, lógica, que se la le lógica. dé. Ahora, pero ojo, a veces están quizás por ser novatos, segundo por primar el sacar titulares, ¿eh? Entonces esto de alguna manera Esto se puede derivar la inhabilitación, ¿no? Es lo que se va a pedir, ¿no? Inhabilitación. Suelo escuchar a Carlos Herrera por las mañanas cuando habla de los catalanes y dice pasión de catalanes. Sí. Yo creo que aquí estamos viendo de alguna manera la pasión de querellante. Me contaba alguien que asistió a la reunión, otro tema que no sé si lo comentaremos ahora, a la reunión que hubo ayer en la cual se eligió al gerente de la Fundación Municipal de la Mujer, que la finalización del acto fue el alcalde amenazando con ir a los tribunales para denunciar a los que habían tomado el acuerdo por delito, no sé, es decir, que esto de alguna manera, cuando ya se convierte todo en una querellización de la vida política municipal, es que esto es como muy pesado ya, es como muy pesado, aparte de todas las connotaciones que tiene personales, por supuesto, y del honor de la gente y de la propia vida personal, cómo puede estar afectada por este tipo de cuestiones, pero es que esto es muy pesado. Sí, se cansa, esto cansa ya. Diga que va a hacerlo, y otra cosa es que lo haga. Hoy mismo decía que hoy iba a hacerlo. A ver si lo hace. Como decía Vargas Llosa cuando decía, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió el Perú? Habría que preguntarse, ¿cuándo empezó a verse que la justicia podía ser un potente instrumento de desgaste político del adversario? Yo, que me llevé años en política, en un tiempo en responsabilidades de gobierno, en otra de la oposición, entonces no era corriente el que se querellasen y se presentasen grandes querellas contra los cargos públicos. Pero llegó un momento en que alguien, y luego eso se ha seguido por casi todos, entendió que el terreno de lo político pues era un terreno más dificultoso que el de la justicia para desgastar al adversario. Y entonces empezaron a presentar querellas, ignorando que lo que hace falta en política, para hacer política, es muy distinto a lo que se necesita cuando tú quieres utilizar la justicia como instrumento de desgaste del contrario. Si tú vas a los tribunales, allí lo que cuentan no son las suposiciones, no son me dijeron, pero y el discurso más vibrante y nada. Tiene el momento en que presentas la querella, te hacen la foto y parece que te comes el mundo, pero, amigo, luego viene sostener eso con pruebas. Y cuando no se sostiene con pruebas, pues viene que la justicia sobresee el caso. Y en este caso se sobresee en primera instancia y se sobresee en segunda instancia. Hay que explicarlo un poco. Y luego entonces es lógico que el que ha sido de alguna forma sobreseído la causa inicie otra acción judicial contra quien lo ha difamado,
ha podido falsificar algún documento, ha podido hacer un testimonio falso, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está ocurriendo en este caso. Y cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Que hay dos varas de medir. El que hoy ha sido sobreseído dice que dimitan esos concejales. Cuando estaban de alguna forma investigándose el caso de los suyos, entonces se decía, no, los nuestros no dimiten hasta que no haya una sentencia firme. Y ahora ocurre por el otro lado. Con lo cual el espectáculo que se da al ciudadano es tremendo. Y el descrédito que sufre la política más. Y hoy nos encontramos en un país en el que yo creo que habrá pocos países, me refiero no del tercer mundo, sino de la órbita occidental, en el que haya tantísimos presidentes de comunidad autónoma, consejeros, cantidad de gente procesada, imputada, condenada, presidente de la República, presidente de la República, en algunos casos, sí, incluso reyes que abdican, que también aquí los tenemos. No, bueno, quiero decir que hay presidentes de República y también reyes que también. Pero para el caso, volviendo un poquito al pacto que es en donde estábamos hablando, el desenlace es el desenlace normal y debiera servir, aunque yo creo que no va a servir, para que se mida antes de entrar en el terreno de la justicia para debilitar al contrincante, saber que en ese proceso se puede hacer un daño irreparable a aquellas personas a las que muchas veces, sin tú mismo estar seguro de lo que estás haciendo, pero piensas que es un buen filón para desgastarlo. Pero es lo que decía yo, que había que explicar un poco, en mi opinión, ¿no? Porque cuando se jode el Perú es cuando tú pasas de ir a la fiscalía, porque uno tiene la obligación de, si conoce la existencia de un presunto delito, acudir a la fiscalía para decirlo. Eso es una cosa, y otra cosa es cuando yo me tiro a la piscina sin agua, que es lo que está pasando ahora. Cuando tú te tiras a la piscina sin agua es cuando yo puedo actuar contra ti porque has hecho una acusación que no tenía fundamento. Ahora, cuando yo voy a la fiscalía, porque creo conocer la existencia de un delito, y por supuesto ni le doy publicidad ni nada, sino que voy allí, no con esto no hago política, entonces no se jode el Perú. Cuidado, ¿eh? Pero que ¿sabes qué pasa? Que cuando se utiliza, por ejemplo, me acuerdo del caso de Arca Alberto Matilla, ¿no? Sí. O sea, cómo han acabado una persona que soy conocedor de cómo llegó con su propio dinero crear la agrupación, se llega al momento, se da cuenta tanto Junta de Andalucía como Diputación y Ayuntamiento de la labor, y de buenas a primeras, pues para no pagar una subvención hacen aquella situación, pero claro, es lo que yo sigo diciendo siempre, mire, hasta ahí lo veo bien, es decir, mire usted, queremos que esto está bien, pues usted tiene que seguir porque hay un convenio haciéndolo, y al final, si no, pues tendrá que venir, pero usted, esto fue así, tendrá usted que devolver y tal. No, pero con eso se aprovecha una circunstancia, te eliminan, tienes que terminar cerrando para, en este caso, poner otra asociación y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Bueno, vamos a cambiar de tema. Las objeciones de Ganar Cádiz en Común al convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz. Hay que recordar que Ganar Cádiz en Común, el socio minoritario del equipo de gobierno, que llevan las responsabilidades de urbanismo y cultura, especialmente afectadas por el acuerdo entre el equipo de gobierno, el alcalde y la Universidad de Cádiz, y han establecido muchas objeciones después de una asamblea que tuvieron, por lo visto, el lunes pasado, algunas de carácter formal, porque dicen que no han sido tenidos en cuenta a la hora de establecer esta negociación, y otras de fondo, pues sobre la pervivencia de determinados espacios expositivos, las dudas sobre el uso de la pérgola de Santa Bárbara, etcétera. Vamos a empezar por aquí, sí, el amigo jurado, que además es empleado, sí, de la cosa. Dentro de, digamos, de la confidencialidad que también tengo que guardar sobre algunos temas. Aparte que no puedes contar, pues no lo puedas contar. ¿El acuerdo ha sido un pelotazo o no? El acuerdo no ha sido un pelotazo. Vamos, yo creo que vino por lo menos eso. No, yo no creo que haya sido un pelotazo. Y a mí ha sido un paquetizado. No, y tengo que decir que como empleado de la UCA, que
algo he participado en lo que ha sido, Tú te digamos, irías allí al Reina Sofía, ¿no? a Reina ¿No? Sofía, tendría allí despacho. Un De hecho, despacho mirando al mar. exactamente, el otro día hablaba mirando a la iglesia del el otro día Carmen, hablaba con mirando mirando la foto de Valverde Fernando del Osuna, Que está ahora mismo que allí. está allí, y decimos, oye, mira, a ver, déjame ver tu despacho, a ver si al final es el mío. Esto es una broma y además no me gustaría que esto fuera lo que quedara, porque a mí me ha parecido deleznable, lo tengo que decir como empleado de la UCA, la crítica, y ahora voy a ir a lo de Izquierda Unida, que ha hecho el Partido Popular. Si a mí cuando ha salido Nacho Romaní, y creo que además lo dijisteis aquí el otro día, hablando de las vistas al mar, etcétera, yo creo que lo hace desde un absoluto desprecio y desconocimiento de la realidad que está viviendo ahora mismo la universidad, con unos problemas gordos de espacio, y que él, cuando tenía la responsabilidad, hablo de Romaní, lo digo muy claro, es decir, como delegado de urbanismo que fue con Teófila y la propia Teófila, yo creo, y es la realidad, es decir, no es un pelotazo, pero para mí es un buen acuerdo para la ciudad y para la universidad, cosa que yo no he visto que, mirando para atrás en la historia, se haya dado con los anteriores regidores municipales. Dicho eso, lo que a mí me sorprende es que en un equipo de gobierno que tiene que ser compacto y que tiene que tener unas líneas de actuación mínimas, no se haya gestionado esto adecuadamente por parte del alcalde. Puedo decir que la universidad, con independencia del secreto, porque estas negociaciones son muchas veces complejas, pero ha habido un equipo, es decir, el rector ha contado con su vicerrector de infraestructura a la hora de poner en marcha, es decir, gente del equipo del área de infraestructura de la universidad, junto con gente del equipo propiamente de Martín Vila, han estado haciendo las mediciones y todo se ha hecho, digamos, yo creo que justamente, ¿no? Justamente, y sobre todo con una visión, yo creo que de futuro, que incluso algunos partidos políticos lo llevan en su programa, como el Partido Socialista, el Frente Universitario, tal. O sea, yo creo que para mí, en ese sentido positivo, me extraña muchísimo y solo me cabe pensar algo que comentaba en estos días con alguien muy cercano al equipo de gobierno municipal, que yo creo que el alcalde y el núcleo duro del ayuntamiento, y no solo con Ganar Cádiz, tiene un problema. Yo creo que hay gente que tiene buenas ideas dentro del equipo y luego hay un equipo un poco mediocre, y ahí es donde hay un poco de falta de confianza, y lo que ha habido es un ataque de cuernos. Es decir, ha habido un ataque de cuernos porque el convenio, el acuerdo es bueno para la ciudad y no se explica el que los que están haciendo el día a día con ellos, a menos que esto esté llamado a dinamitarse. Yo quiero creer que al final va a haber acuerdo de Ganar Cádiz y que algunos de los partidos que tienen alguna visión de ciudad, con independencia de estar con el martillo todo el tiempo, como puede ser el propio Partido Socialista y Ciudadanos, con independencia de criticar todo aquello que haya sido falta de transparencia, que yo creo que hay que criticarlo, pero no entiendo muy bien lo que está pasando entre Izquierda Unida y Podemos, o Izquierda Unida o Ganemos y Podemos en el Ayuntamiento de la ciudad. Este asunto tiene que ser aprobado por el Pleno. Claro. Y para ser aprobado por el Pleno necesita el apoyo de Ganar Cádiz, del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos. Sí, bueno. Entonces, cuando algo... Perdón, Enrique, no tanto, 14. 14. Bueno, 8 que tiene. Pero bueno, 8 sí. tiene Podemos. Sí, Y 6 votos más hace falta. vale, sí. pero vamos, 6 votos más. Si Ganemos está cabreado y... No, y pero- El PSOE y Ciudadanos. Vale. Ya son Yo 15. no me imagino lo que que yo- esto se lo- apruebe en contra de Ganemos. Pero No me lo puedo Pero imaginar. digo esto No me lo por lo puedo siguiente, un asunto tan importante como este, ¿no? Porque el asunto tiene muchas connotaciones. Sí. Es que vamos a hacer una banda, un frente universitario en un sitio privilegiado, con lo cual va a dar un perfil de universidad, tú sabes, ¿no? Sí, sí. ¿Esto porque no se lleva a un acuerdo de todos los grupos? Porque es que es imposible que haya un acuerdo, porque claro, está en algunas partes está bien fundamentado el acuerdo que piden, ¿no? Y después, si los flecos o los problemas que surjan, pues con la gente que está ahora mismo allí, se le encuentra un acomodo adecuado, etcétera, etcétera, porque tampoco para hacer un acuerdo con la universidad no hay que ir contra nadie, ¿eh? Ni es bueno ir contra nadie. Bueno, este tipo de cosas, ¿por qué no se pueden hablar todos los grupos y que sea un acuerdo completo, puesto que la universidad está de acuerdo? Luego, una parte... Además, perdona, la universidad por unanimidad, es decir, que Por ha habido todos los órganos, pero, el Consejo de Enrique, Entonces Gobierno, el yo Consejo quizás Social. sea un ingenuo con No, esto, pues pero me gustaría yo mucho creo que es más que estos ingenuo. temas sean temas
los temas de todos deben ser temas consensuados y aprobados por todos. Lo que tú estás indicando es lo que querríamos todos, Vale. y es un tema, desgraciadamente, que no se consigue nada, porque en el momento que tú pongas en una mesa, en una estabilidad como la del Ayuntamiento de Cádiz, para que cada uno políticamente coja, yo creo que el rector ha sido una persona valiente, porque la verdad es que opciones como esta no se han dado en mucho tiempo, ha sido muy valiente, como decía yo el otro día, entendiendo que había que llegar a un convenio en el que se beneficie la ciudad, que es lo importante. Por lo tanto, yo creo que el rector ha puesto ahí su corazón de ciudadano, la importancia. La ciudad, pero es que la universidad es emblema de la ciudad. Pero tiene que tener un interlocutor que es quien manda en la ciudad. Por lo tanto, yo creo que eso, y por los datos que ha dado Manuel, que sabrá lógicamente mucho más, estoy convencido de que hay dos cosas distintas. Uno, porque se han trabajado hasta los técnicos de responsabilidad de Martín Vila, evidentemente eso se sabía. ¿Cuál es el problema que hay posterior? Que es que una vez que ahora viene la venta política, que es donde empieza la preocupación de todos, ganemos, y yo le he hablado y lo he dicho algunas veces con algunos de personas que pertenecen, tienen un problema antes de las elecciones de diferenciarse del propio equipo de gobierno. De identidad. ¿De qué van a hacer? Queda muy poco tiempo y tiene que hablar Manolo, ¿eh? Yo insisto, lo que decía el otro día, a mí me parece un buen acuerdo. Me parece buen acuerdo. En segundo lugar, me parece muy bien que la universidad y el ayuntamiento sigan una relación de entendimiento que es clave para una ciudad como Cádiz, por lo que aporta la universidad, no solo en el ámbito del conocimiento, sino económicamente. Quizás sea la empresa pues con más número de trabajadores, de los alumnos, congresos, seminarios, todo lo que eso. Por tanto, me parece que cuando hablamos entonces de que hay que cambiar, Cádiz no puede ser solo una ciudad de servicio, pues claro, este tipo de entendimiento con la universidad me parece extraordinario. No quiero decir con eso que no lo haya habido antes, porque todos los ayuntamientos que ha habido han tenido entendimientos con la universidad. Lo que pasa es que ahora llegaba el momento de dar solución a unos cuantos temas que tiene Cádiz, y que la unión de criterio entre el ayuntamiento y la universidad me parece bien. En tercer lugar, me parece que el sitio donde los grupos que forman la oposición tendrán que aportar modificaciones, mejoras, hacer preguntas, entender si ha estado suficientemente valorado económicamente el acuerdo, equilibrado, etcétera, etcétera, pues será ahí donde tendrán que hacerlo. Y ahí jugará, entre otros, un papel fundamental el PSOE, porque sin eso el Pleno no lo podrá aprobar. Y luego vamos al último tema, y es, yo creo que ganar Cádiz, cada vez que incide más en su desconocimiento del acuerdo, desde mi punto de vista más grande es el ridículo. Sí. No puede ser que se haya estado fraguando un acuerdo en el que han intervenido funcionarios, en el que han intervenido gente del ámbito de la universidad, en temas que afectan a tu propia delegación, porque tú deberías que haber estado, y aunque no fuese tu delegación, por ser socio del equipo de gobierno en un tema como este, debiera haber sido al menos informado. Si no es así, yo no creo, sinceramente, en este caso, que la culpa sea del alcalde. Yo creo que la culpa es de no haber sabido ejercer como hay que ejercer la responsabilidad de una delegación que es tuya, de ser socio de un gobierno, que ocurre una cosa como aquí, pasa por delante tuya, y tú dices que es que ni te habías enterado. Dice poco a favor del socio. Tenemos que concluir. ¿Alguna dedicatoria para hoy? Bueno, a mi vecina Pilar Sáenz, que nos sigue bastante, un buen amigo que nos sigue, pero que es amigo de Rafael Garófano, amigo cantizano, que
que como no Rafael no lo ha saludado, pues me ha echado la bronca a mí. Entonces desde aquí te digo que como Rafael no ha venido hoy, te saludo, Antonio, pero recrimino. Antonio Cantizano, Exactamente. un gran amigo. hombre. Exactamente. Tipo Y estupendo. en especial a Juan Carlos Borrell y a Pepa Muñoz, los propietarios de La Sorpresa, que van a cumplir en breve ya 5 años, que él y con su hijo 5 que se años el incorporaron. negocio. Sí. Ellos no. El negocio, No, él de va La a cumplir Sorpresa, de La algunos más. Sorpresa. Cuando vivíamos en la Plaza Druga, Juan Carlos y qué bueno yo, que no... el siglo pasado. Han conseguido que son puntos de referencia y bueno, les deseo que sigan adelante porque se lo merecen y mucha suerte. Bueno, en la terminamos el programa sin saber si va a ganar No, yo el no. perro andaluz, los prisioneros, los mafiosos, no lo sabemos. Te ha dejado alguna, pero bueno, lo que sí... Uy. Hay muchas. Ya la has sacado, ¿no? No, yo tengo que decir que la comparsa que va a ganar va a ser la mejor. Qué bonito. Yo tengo Guillo. que decir que como los ministros del Interior dicen que siempre tienen ciertas complicidades, los que han sido ministros del Interior... Tú has sido presidente pero del como yo he jurado. sido presidente del jurado del Falla, sé lo difícil que la labor... Qué bonito, que el jurado del desempeña. fallo, has dicho. Jurado del fallo. El fallo Que viene de allá. Al No, final, no al de final el equivocarse. jurado del fallo, porque, Del fallo. porque es el fallo lo que importa. Al fallamos final. que- Después de que Manolo Pérez Fabra nos contara que va a ganar el CELU, damos por concluido el programa Yo no del he día dicho de eso. hoy. Quiero la Agrade- cinta. Agradecemos a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Manolo Gómez de la Torre y a Manolo Pérez Fabra sus opiniones y sus comentarios. Agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.